Mi nombre es Rosana del Segio y la promesa que voy a estar compartiendo con ustedes es Juan 14:2, que dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Me encanta pensar que en las muchas moradas me habla de un lugar suficiente, de que no hay escasez, de que no es para algunos pocos. Nos habla del amor de Dios y su deseo, el de Dios, de que todos sean salvos. Para nosotras las mujeres, hablar de la morada cobra un significado distinto que para los hombres. La morada, la vivienda, casa, habitación. En nuestra mente, cuando pensamos en un lugar para estar, para permanecer, pensamos ya en cómo sería, cuántas habitaciones tendría, si sería iluminada, grande, chica, si tendría decoración, si estaría amueblada, los colores, los pisos, los muebles, en fin, toda esta palabra de morada, de vivienda, nos mueve a pensar en múltiples descripciones y cosas. Y qué decir, bueno, de los aromas, de los objetos, ¿no? Pero en este pasaje el Señor no nos da mucho detalle de cómo será. Pero sí nos habla de este lugar que es posible y que hay lugar para todos. Y esto nos habla del plan de Dios. Ahora vamos a ir viendo en algunos versículos algunas características de esta morada que el Señor Jesús nos fue a preparar, ¿sí? En 2 Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, este versículo nos habla de que todavía hay lugar en el cielo y por eso retarda su venida, por aquellos que faltan salvarse y que van a ser beneficiarios también, como nosotras, de esas moradas celestiales. Como les dije antes, en su palabra aparece varias veces la palabra morada. Yo elegí algunas que ahora les voy a ir comentando por qué elegí esos versículos que hablan acerca de morada. En Isaías 32:18 dice: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y muchas veces podemos pensar que en nuestras casas, en nuestros barrios donde vivimos, son lugares inseguros para vivir, algunos más, otros menos, pero nunca podemos decir que estamos 100% seguros donde vivimos, ni que tenemos una completa paz. Pero en esa morada sí, dice que mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras. Y en esa morada celestial sí va a haber seguridad. Ya no estaremos vacilando, dudando, ni con miedos en nuestras casas a que pase algo malo. Ya no va a haber inseguridad en ningún aspecto. Otro versículo que también nos habla acerca de las moradas es Salmo 26:8. Dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Este es el Salmo 26:8 y aquí está hablando David, es un salmo de David. Él está hablando con Dios durante todo ese salmo, si lo quieren leer, y él le dice a Dios que está haciendo cosas, pero también le dice a Dios que ama ese lugar donde Dios vive y donde nosotros algún día vamos a estar con Él. Nosotros amamos a Dios, amamos a Jesús, pero muchas veces no amamos sus cosas, ¿sí? Entonces me pareció un hermoso desafío poder pensar en que ya estando aquí en la tierra, de alguna manera podemos ir disfrutando de esa promesa, de estar en ese lugar un día con Jesús y de ir amando de anticipado ese lugar donde vive el Señor Jesús. Y como decía Jehová, la habitación de tu casa he amado. Nosotros debemos anhelar ese lugar y desear estar en ese lugar. Hay otro versículo en 2 Corintios 5:1 que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y acá vemos otra característica de esta morada, que dice que no es una morada terrestre como la que conocemos actualmente, sino que es una casa en los cielos que no se va a deshacer nunca. ¿Qué quiere decir? Que es eterna.
y que también no está hecha de manos de personas, de manos humanas como las nuestras, sino que está hecha por Dios, ¿no? Cuando Dios crea todo el universo que conocemos, no lo hace con manos, sino que lo hace con el poder de su palabra, con el poder de su voz. Y es algo increíble pensar que es una creación que nosotros todavía no hayamos visto, ¿sí? Dios no crea a la manera del hombre con manos humanas, sino que lo hace con el poder de su voz. Y a donde vamos a ir a vivir no es creación humana, sino que es una creación divina y celestial. Hay otro versículo también en Apocalipsis 21-23 que dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. En Juan 3:19 vemos que la luz es Cristo y que Él vino a mostrar esa luz, pero los hombres rechazaron esa luz. Entonces, muchas veces dar luz se asocia a tener conocimiento. Es como que aquel que tiene más luz conoce y puede decidir mejor por sus actos. Y también hay luz, pero muchas veces no solo hablamos de esa luz perceptible, sino de este conocimiento. Es como que en el cielo yo pensaba que vamos a ser seres perfectos de alguna manera, sin pecado y con un conocimiento pleno, ¿sí? Otro versículo dice en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y acá me habla de que es un lugar, de pureza, donde todo lo que es vano, lo terrenal, lo pecaminoso ya no va a estar. Y bienaventurados, doblemente felices, aquellos que fuimos y estamos limpios por la sangre de Cristo. Felices por el presente que vivimos y por el futuro que esperamos. Y podemos entrar por las puertas, que es por donde se entra a una ciudad, porque creímos en Cristo, en nuestro Salvador, ya que no hay otra manera para entrar si no es por la puerta, si no es Cristo, ¿sí? Y es estar limpios delante de nuestro Dios por la obra de Cristo en la cruz y porque su sangre ha limpiado todo nuestro pecado. Entonces acá pudimos ver varias características en cuanto a las moradas. Pero no solo me quedo con esos versículos, sino que ahora vamos a ver una segunda parte de esta hermosa promesa, ¿no? Y si vamos al capítulo 13 de Juan, podemos ver que, el capítulo anterior que estamos viendo, el 14, podemos ver que pasan muchas cosas. Hay varios relatos donde se puede ver que hay mucha ansiedad, dolor, preguntas de los discípulos de parte hacia Jesús. Si bien no sabemos la duración entre cada relato que podemos ver en el capítulo 13, porque, por ejemplo, habla de la traición de Judas, la negación de Pedro, antes Jesús había lavado los pies de los discípulos, también les da el mandato de amarse, ¿sí? Y en el medio de todo lo que iba a suceder, en medio de todo eso, le dice a sus discípulos que Jesús se va a ir y que todavía no lo pueden acompañar, pero más adelante sí. Entonces, en toda esa historia, ¿no? que es un gran contexto, en el versículo 1 del capítulo 14 de Juan, Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Y ahora quizás podemos entender un poco la frase, ¿no? No se turbes, no se pongan ansiosos. Porque seguramente Jesús habrá visto en sus corazones de que era mucha información, eran muchas cosas que iban a pasar. En el medio una traición, Jesús se iba a ir, iba a haber una traición que no sabían hasta ese momento quién era, iba a haber la negación que también Pedro les dice que no, jamás iba a pasar eso, y que Jesús no iba a estar. Pero Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Jesús les dice: quiero que sepan que van a pasar cosas tristes y dolorosas, pero nos vamos a volver a ver. Y más que eso, les voy a preparar un lugar, ¿sí? Les voy a preparar un lugar especialmente para ustedes, con las características que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces también hablan del momento de la partida de Jesús y
es importante la promesa del Señor Jesús, porque Él dice que personalmente va a preparar ese lugar. Y acá sabemos que también Jesús le dice, y si así no fuera, yo se los voy a decir. Y esto es increíble porque nos habla de que Jesús no nos puede mentir. Él nos habla verdad porque su esencia es verdad. Si hubiera algún pie de página, alguna aclaración, alguna letra chica, Él seguramente nos lo hubiera dicho. También quiero destacar la confianza que tenía Jesús en el grupo, porque Jesús quizás podría haberse ido y puede ser que no se los habría dicho anteriormente, para que no sufran, para no adelantarles nada, para no generar más presión o muchas expectativas. Pero sin embargo, Jesús, decidió contarles todo lo que iba a pasar a su grupo de discípulos. Todo ese futuro que él ya conocía, y lo que Jesús deseaba era prepararlos, ¿sí? Pero me anima a ver en Jesús realmente la confianza que tuvo en el grupo de sus discípulos. También quiero destacar, en segundo lugar, el amor que tuvo para con ellos. El siguiente versículo de Juan 14:3 les dice a sus discípulos que donde Él va a estar, ellos también iban a estar. Me asombra la promesa, la fuerza de la promesa. Y a continuación sigue en este capítulo donde les va a hablar acerca del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué momento mejor para decirles que ellos no van a estar solos? Si bien van a pasar por todas estas pruebas, por la ausencia de Jesús, pero Jesús les dice, yo les voy a mandar un consolador, ¿sí? Yo les voy a mandar un espíritu donde va a estar dentro de ustedes y va a estar al lado de ustedes para acompañarlos, ¿sí? Entonces Jesús aprovecha todo este momento de emociones, de extrañar, de inseguridad, de dolor, para decirles que ellos no van a estar solos, sino que alguien los va a ir guiando en los siguientes pasos. Y por último, para ir terminando, la historia sigue desarrollándose en ese capítulo 14 y Tomás le pregunta a Jesús, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va Jesús? También para poder ir. Y Jesús le dice, yo voy al Padre y ustedes pueden ir a través mío. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y otra vez Jesús les habla acerca del plan de salvación. Podemos ir a Dios, al cielo, a su casa, a su morada, a su ciudad, a través de Cristo. Dice que si le conocemos a Cristo, le conocemos a Dios. Entonces ahí habla de la Trinidad, porque son la misma persona. No, es increíble que en el mismo capítulo hable acerca de la Trinidad, de los tres, pero que son solo una persona. Y me imagino la cara de Tomás pensando, simplemente le pregunté a Jesús a dónde iba, ¿no? Y terminó en un tema completamente profundo, ¿no? Quizás Tomás habrá pensado que iba a otra ciudad, a un lugar cercano, a un lugar de descanso, pero no. Jesús estaba hablando de algo que todavía ni siquiera podemos imaginar nosotros. Entonces, para terminar, que en este tiempo de crisis, si estamos pasando por alguna, podamos tener en mente la hermosa promesa de que nuestro Señor Jesús nos fue a preparar un lugar, no hecho de manos, tampoco alcanzado por mis méritos, porque yo no puedo hacer nada para ir a ese lugar, un lugar que no se deshace, porque no es terrenal, y un lugar donde es eterno, que para siempre vamos a disfrutar de su paz, de su luz, de su seguridad y de su presencia eternamente y para siempre. Muchas gracias por haberme escuchado, les mando un saludo, muchas gracias.